Historia de un papá soltero que conoció a una madre y cambió su destino bajo la lluvia. La tormenta vino con la potencia de alguien que no pide permiso para entrar. El viento doblaba los mezquites como si fueran varitas quebradizas. El barro subía por las polainas de las botas y se pegaba en los costados de la carreta, oscureciendo los reflejos de la luna. Mateo McBride estaba de pie junto al portal de su rancho, las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, mirando la calle de tierra que se volvía río. Tenía la respiración pesada por la mezcla de frío y de recuerdos que la lluvia despertaba. Noches de trabajo, noches de espera, y la promesa muda que se hace un hombre cuando su hija duerme en la habitación de al lado y depende solo de él. No pensaba en rescates esa noche. Pensaba en leña, en las tortillas que debían alcanzarle a Isabel al día siguiente, en la viga del techo que necesitaba ser reemplazada antes del invierno. Y sin embargo, la lluvia, esa que parecía querer borrar los contornos de todo, le trajo una figura recortada bajo el arco del mezquite, una mujer con el rebozo empapado, un niño dormido sobre su pecho, y la dignidad intacta, como si fuese una coraza contra el viento. Victoria Sánchez se arrodilló en el charco, inclinó la cabeza un instante para apartarse el cabello de la frente y miró hacia la casa con una mezcla de cansancio y determinación. Sus ojos, aunque cansados, no imploraban lástima. Tenían la claridad de quien ha aprendido a pedir ayuda sin humillarse. Tomás, acurrucado contra su pecho, respiraba con la tranquilidad de los niños que confían en el calor de un adulto, aun cuando el mundo tiembla fuera. Mateo cerró el portón detrás de él. La madera chirrió, un sonido pequeño que parecía arrancar la escena de la película en que se convierte en esos momentos. —¿Se puede? —dijo ella, con la voz hecha de lluvia. No pidió permiso, ofreció una verdad. Necesitaba un techo por una noche. Él le abrió la puerta. No había mucho que ofrecer. Un colchón en la cocina, una pequeña estufa de leña que apenas calentaba la sala, una olla con agua para té. Había manos que trabajaban, y eso bastaba para que un hombre como Mateo, criado en la dura economía del rancho, entendiera el valor de intercambiar servicios por ayuda. Victoria se negó a recibir limosna. Ofreció enseñar, barrer, cocinar, cuidar. «Dame cobijo una noche, y te enseño a leer a Tomás», dijo. Fue una proposición que no empañaba su orgullo. Aquella noche se tejió una tregua entre dos soledades. Isabel, una niña de ojos vivos y rizos sueltos, observó a la mujer con curiosidad suspicaz. No era indiferente al miedo de su padre. Había aprendido a leer las pequeñas tensiones en su voz y en la forma en que alisaba las mantas por la noche. Pero había algo en la mirada de Victoria que no pedía la supremacía del afecto. Era paciente, ofrecía un lugar. A Tomás le bastó la tibieza de la cocina para dormitar, y en el remolino de la lluvia afuera, 3 respiraciones se ajustaron al mismo ritmo en la casa. Esa primera noche no fueron héroes ni escenas melodramáticas. Hubo tortillas en comal, un cuchillo para partir pan duro y un té que supo a oraciones no dichas. Victoria enseñó a Tomás a nombrar los objetos de la cocina: olla, comal, silla, puerta. Con cada palabra parecía coser un hilo nuevo entre las vidas. Mateo se sentó a la sombra de la mesa, con las manos en la taza, escuchando más que hablando. Algunas palabras que dijo fueron prácticas. Otras, como la mención de Javier, llegaron como una brasa que no quería apagarse. Javier Sánchez, el nombre que Victoria pronunció solo cuando el peso de un recuerdo le obligó a decirlo, era el esposo muerto que dejó un hueco que no se cerraría con promesas. Al amanecer, la lluvia había aflojado su furia y dejado la tierra limpia, con olor a barro y a hojas. La mañana en el rancho se movía con una solemne normalidad. Isabel fue a rescatar su pelota del corral, Tomás despertó con un suspiro y Victoria encendió la estufa para calentar frijoles. Lo que vino después fue natural y ascendente. La mujer se ofreció para quedarse unos días. Propuso montar una escuela improvisada en la mesa del comedor. 3 sillas alrededor, hojas viejas y una tiza vieja que Mateo conservaba para marcar en el corral. La propuesta fue sencilla. Enseño a Tomás y, si le sirve, a la niña también. No cobro, solo pido que me den comida y un lugar para secar la ropa, dijo Victoria.
Su oferta no era gratuita en el sentido moral que muchos imaginarían. Era un intercambio que preservaba su dignidad y daba valor a su trabajo. Mateo miró a Isabel, que lo observaba con la mezcla de timidez y anhelo de quien siempre ha esperado una compañera de juegos. Miró a Victoria, y por un momento pensó en lo que aquella mujer podría hacer con una tabla y un pizarrón, ponerle letras al silencio de su casa. La escuela comenzó con una lección de letras para los pequeños del rancho. Doña Remedios, la vecina de la casa de al lado, prestó un banco y dejó un cesto de tortillas con la condición de que se compartieran. Pronto acudieron un par de niños más. Luis, el carretonero, con las rodillas llenas de tierra, Ana, la hija de un jornalero, con la falda remendada. La cocina se convirtió en aula, y el comal en atril. Victoria hablaba despacio, con paciencia, inventando juegos para enseñar los números. A veces convertía los granos de maíz en contadores, y los niños aprendían sin notar que la lección era también confianza. La convivencia, día tras día, fue mostrando una verdad sencilla. La fe de Victoria no se separaba de sus manos. No era ostentosa, ni ritualista, era concreta. Rezaba por las noches, poniendo un rosario gastado sobre la mesa, no como una exhibición, sino como un acto de compañía silenciosa. Por las tardes, después de la escuela improvisada, organizaba pequeñas acciones de cuidado. Arreglar un zapato roto, remendar una blusa, enseñar a Isabel a atarse los cordones. Mateo observaba todo desde la esquina de la cocina, de nuevo protector y siempre vigilante, con la sensación de que algo dentro de su casa se reconfiguraba sin permiso. Con el tiempo, surgieron rituales domésticos que hicieron del rancho un hogar más grande: la oración antes de comer, cantada en voz baja, el llamado a recoger la leña cuando la tarde caía, la manera en que las tortillas se apilaban en un trapo como si fueran promesas. Mateo, que había aprendido a ser práctico con el dolor, se encontró respondiendo a esas pequeñas demandas con una ternura que le era nueva. Una tarde, cuando escuchó la voz de Isabel tarareando una canción que Victoria le había enseñado, sintió que algo dentro de él se deshacía y se recomponía en la forma de un latido más paciente. No lo admitió en voz alta, dejó que los pasos de la niña hablaran por él. La dignidad de Victoria se manifestaba también en su relación con los demás. No aceptaba limosnas de quien no las ofreciera con respeto. Prefería trabajar en el campo a recibir dinero sin esfuerzo. Cuando doña Remedios le ofreció vigilias en la pequeña capilla para ayudar con las herramientas de iglesia, Victoria arrugó la nariz y dijo: «No necesito aparecer en todas las plegarias. Necesito justo lo suficiente para enseñar a estos niños». Era una frase que resonó entre los que, como Mateo, valoraban la autonomía y el esfuerzo. A medida que la casa se llenaba de voces infantiles y del aroma del café recién hecho, la comunidad empezó a notar el cambio. Algunos lo celebraron en voz baja. «Está bien que los niños aprendan», murmuraba una madre en el mercado. Otros miraron con recelo. En pueblos así, la reputación se mueve como el viento. La misma brisa que nos refresca puede también llevar hojas secas que funcione de rumor. Entre esos que observaban con ojos fríos estaba don Silvestre Orozco, terrateniente del lugar, hombre que medía el poder en hectáreas y gestos. Don Silvestre no era un villano de novela, era la suma de su miedo a perder influencia y su hábito de resolver todo con advertencias. Su primera aparición en la historia fue una mirada desde la distancia, un que viajaba en labios de trabajadores y que encontraba su camino hasta los oídos de Mateo. Aún así, los días buenos prevalecían por su peso afectivo. Hubo una fiesta pequeña en la plaza del pueblo, para la Virgen de San Lorenzo, donde varios vecinos trajeron tamales y canciones. Mateo, que rara vez bailaba, se dejó llevar por la risa de Isabel. Victoria lo tomó de la mano para enseñarle un paso sencillo, y por un momento la vida fue un hilo dorado sin nudos. En la capilla, el padre Sebastián, un hombre de mirada clara y discurso mesurado, bendijo la enseñanza de Victoria con la privacidad de quien administra conciencias. «Toda labor que engendra dignidad merece respeto», dijo en voz baja a quien se acercó a preguntarle. Eran palabras que no llenaban el campo de comentarios, pero que aún así sostenían como bálsamo. El pasado de Victoria cruzaba la casa como una sombra benigna. A veces, en la tarde, se sentaba en el umbral y hablaba en voz quedita sobre Javier. No lo hacía para complacer la curiosidad ajena, sino para explicarse ante sí misma. Era periodista, le dijo a Mateo una vez, mirando el juego de los niños. Escribía historias que a veces eran peligrosas para contarlas. Murió lejos de aquí. Mateo escuchó sin interrogar. Había una dignidad en ese silencio compartido. No hacía falta decir que la muerte dejaba preguntas abiertas,
pero la mujer que tenía delante las respondía con la misma paciencia con que enseñaba a los niños a trazar letras. Cuando la escuela improvisada empezó a mostrar frutos, un niño que pudo leer su nombre, una niña que contaba hasta 20, algunos vecinos comenzaron a traer ofrendas discretas, una libra de café, una red de pescar que no servía, gestos modestos que representaban un pequeño cambio de opinión. La comunidad, que antes veía el rancho como un lugar de supervivencia, empezó a contemplarlo como posible raíz de algo nuevo. Mateo vio en esos gestos el inicio de una esperanza práctica. Si los chicos aprendían, habría menos jornales mal pagados, menos trabajos que minaban la espalda. Pero no todo era progreso sin sombras. Entre las conversaciones al filo del mercado surgieron palabras que no eran explícitas pero que tenían filo. ¿Y esa mujer, es segura? ¿Qué hace aquí la viuda de un periodista? La insinuación no necesitaba pormenores, bastaba con una pregunta para encender malas voluntades. Don Silvestre, que no suele hablar sin medir las consecuencias, dejó caer una observación en una reunión de hombres en la bodega. Cuida lo que permites en tu rancho, McBride. La reputación no es cosa que se recobre fácil. Fue un comentario que, más que amenaza directa, tenía la pesadez de un pronóstico. Mateo, con el ceño fruncido, sintió como algo se tensaba en su pecho. La protección de la hija, la necesidad de mantener la fuente principal de sus ingresos, la inclinación a no hacer olas. Su pasado, esa costradura que cubre la piel del corazón, reaccionó con algo conocido: precaución. La primera vez que la presión se hizo casi palpable fue una mañana de mercado cuando una mujer regresó del pueblo con información a media voz. Dicen que el nombre de su esposo salió en un artículo revuelto, contó alguien, sin atreverse demasiado a los detalles. Las palabras llegaron como lluvia fina, apenas perceptible en la casa de Mateo, pero dejarían su humedad con el tiempo. Victoria recibió las noticias con un ademán sereno. No pidió explicaciones, no ofreció dramas, siguió su trabajo con la misma rutina de antes. Su calma enfureció a algunos que esperaban espectáculo, a otros les pareció nobleza. Mateo, por su parte, se encontró en una encrucijada que no salió de discursos grandilocuentes, sino de pequeños pragmatismos. Había noches en que su mente lo traicionaba con imágenes del rancho vacío, con la posibilidad de que la clientela por el pasto se redujera, con los hombres que podrían negarle contrato si su nombre estaba manchado por rumores. Proteger el sustento de Isabel exigía mantener ciertas fronteras. Abrir el corazón implicaba un riesgo que iba más allá de su orgullo. En silencio, en la capilla pequeña de San Lorenzo, encendió una vela y dijo una oración. O mejor dicho, dejó escapar un ruego. Señor, dame un paso que no rompa lo que ya existe. No pidió señales grandiosas, pidió rectitud para decidir. En medio de esa tensión minimal, la vida cotidiana continuó siendo la mejor catequesis. Los niños corrían y se metían en charcos que reflejaban el cielo. Victoria enseñaba con paciencia y pequeñas bromas. Isabel aprendió a compartir sus juguetes. Tomás aprendió a pronunciar la palabra papá, como si practicara un nombre por primera vez. Los lazos, que se formaban sin prisa, empujaban el corazón de Mateo hacia algo que no era solo compañía, la posibilidad de una familia nueva. Sin embargo, la comunidad no pierde su poder de formar juicio. Las miradas, muchas veces, sustituyen lo que las palabras no dicen. Había días en que Mateo sentía el peso de esas miradas como una presión en las espaldas de la casa. Se levantaba antes del amanecer para trabajar y al volver encontraba en los ojos de algunos un mensaje velado. Cuidado con lo que aceptas. No es solo tu vida lo que está en juego. El hombre se debatía entre lo que su corazón quería y lo que estimaba como prudente por el bien de su hija. Una tarde, cuando la bruma todavía colgaba de los cerros, doña Remedios vino a la cocina con una camiseta bordada para Tomás y una bolsa de pan. «No me parece que una mujer trabajadora tenga que pagar por ser buena», dijo, sin rodeos, y le dio a Mateo una mirada que tenía la firmeza del que ha visto muchas estaciones pasar. «Pero tampoco es fácil para un hombre llevar la carga de la comunidad. Piénsalo bien, hijo». Sus palabras fueron simples, certeras, no dictaban camino, solo ofrecían compañía en la decisión. La casa se convirtió entonces en un lugar donde se disputaban afectos y riesgos, pequeños gestos y grandes precauciones. Hubo escenas de ternura que empujaban la vida hacia adelante. Una cena improvisada con tamales quemados en los bordes y risas que los hacían comestibles. Una noche en que Mateo despertó con la mano fría de Isabel sobre su pecho y la descubría soñando con un jardín que aún no existía. También hubo silencios que dolían.
Victoria un día recogió una carta que había dejado en la mesa y la leyó con la mirada que trata de no pedir piedad. El rumor, esa humedad que se cuela por las rendijas, continuaba creciendo en pequeños chorros. Nadie había dicho una calumnia con palabras fuertes, y sin embargo, las versiones se armaban con fragmentos de la verdad. La figura de Javier, su papel como periodista, lo hacía más fácil de retorcer. Don Silvestre, que necesitaba la sumisión de las parcelas y las voluntades para mantener su autoridad, comenzó a maquinar con sutileza. Su influencia se vio en el recorte de contratos para los trabajadores que visitaban el rancho, y en las miradas y silencios que ahora pesaban más. La decisión se acercaba para Mateo. No había un inmenso clímax todavía, solo la acumulación de pequeñas pruebas. Una noche en que el tractor dejó de llegar, un cliente que decidió comprar forraje en otra parte, una familia que evitó la escuela de la cocina por no atraer atención. El sustento, que en los ranchos es un hilo fino, se tensaba. Mateo se vio a sí mismo frente a un espejo donde se reflejaba el miedo que le vino de chico, perder lo suficiente para no poder sostener a su hija. Y junto a ese miedo, la rabia silenciosa por ser juzgado por los actos de alguien más. La lealtad hacia Victoria competía con la obligación que sentía hacia su propia comunidad. Esa noche, después de que los niños durmieron y la lluvia regresó en susurros, Mateo salió al portal y quedó mirando la llanura. Las estrellas se cubrieron con nubes marchitas. La luz de la cocina se escapaba por la ventana y dibujaba sombras en el corral. Victoria, desde el interior, afinaba las cuerdas de la guitarra que había traído un vecino para una canción de despedida que todavía no se cantaba. En su mano tenía una carta sin abrir, y en su rostro no había reproche sino la calma de quien acepta la vida con las manos limpias. Mateo pensó en el paso que debía dar. Sabía que proteger a Isabel podía requerir decisiones que desdijeran el corazón. Sabía que la dignidad de Victoria merecía algo más que un refugio pasajero. Pero también sabía la naturaleza de su entorno, que los rumores podían convertir una vida en una jaula en cuestión de semanas. Cerró los ojos y por primera vez desde que la mujer y su hijo llegaron, se permitió un pensamiento que no era práctico sino personal. Quizá lo que él necesitaba no era solo seguridad para su hija, sino aprender a no temer a la mirada ajena. La tensión quedó colgando en el aire como una nube que no se decide a precipitar. A la mañana siguiente, cuando el gallo cantó, llegó al rancho una visita inesperada. Un hombre del pueblo, con ropa mal planchada y el rostro cargado de noticias. Traía consigo un rumor nuevo, recubierto de versiones, y una advertencia que venía de la voz de don Silvestre, dicha con la cortesía de la amenaza. Hay cosas que un rancho no debe permitir, McBride. Piensa en tu hija. Luis, el carretonero, fue quien anunció la llegada en la cocina, con la voz trémula de quien recoge chispas para encender fuego. Victoria, al escuchar, dejó la taza suspendida en sus manos. No hizo preguntas. Sus ojos se pincharon con una punzada que no era de sorpresa, sino de reconocimiento del costo. Mateo miró hacia la ventana, donde los niños jugaban, ajenos al movimiento de los adultos. Sintió el golpe del tiempo, decisiones que requieren coraje y no temen a la reputación. En el fondo, sabía que cualquier resolución que tomara tendría consecuencias que no solo tocarían su vida privada, sino el tejido de toda la comunidad. Y mientras el hombre del pueblo comenzaba a hablar, la palabra prudencia sonó en su cabeza como la vieja armadura que le pedía que se protegiera a sí mismo y a su hija. El rancho inhaló con la fuerza de la incertidumbre. La lluvia, que había sido el principio de todo, ahora parecía dejar caer preguntas que nadie podía contestar por él. La lluvia, que había sido el principio de todo, ahora parecía dejar caer preguntas que nadie podía contestar por él. El rumor del hombre del pueblo se dispersó en la cocina como humo, miradas más esquivas, clientes que tardaban en volver, conversaciones que se cerraban cuando él entraba. En la casa, los pasos sonaban con más cuidado. Isabel jugaba menos en la puerta. Mateo notó cómo la casa, que había empezado a latir con una música nueva, iba afinándose hacia un silencio que él mismo contribuía a crear. Esa tarde, mientras el ocaso teñía de naranja el polvo del corral, Victoria recogió su ropa tendida. No hizo drama ni palabras altisonantes. Empaquetó con la misma tranquilidad con la que remendaba una blusa, con cuidado.
Isabel la miró sin poder comprender la medida de la decisión adulta. Tomás, que hacía poco había aprendido a decir mamá de modo inseguro, trepó a su falda y escondió la cara. Victoria no gritó. Se acercó a Mateo y le puso en la mano un sobre doblado. «No quiero que esto sea una cárcel», dijo en voz baja. «Me voy porque no quiero que te quemen a ti ni a la niña por lo que fue mi vida con Javier. No me voy porque te deje, me voy porque no quiero que te pierdas por mí». Mateo sintió la carne del pecho tensarse como si alguien hubiese apretado un lazo alrededor de su costado. Pensó en la protección, en la reputación, en las cuentas del rancho. Pensó también en la forma en que Isabel se acostaba sobre su brazo como si fuera un miedo que pudiera abrazarse. Había otra verdad, la comodidad de no enfrentarse, la costumbre de evitar fricciones. Y en esa costumbre, una cobardía que ahora le resultaba inaceptable, y sin embargo más fácil que asumir las consecuencias. Victoria cabalgó la decisión con la serenidad de quien conoce sus límites. No hubo reproches, solo una carta dejada sobre la mesa. En ella, palabras que no pedían permiso para doler. «Te agradezco», escribió, «por la noche, por las tortillas, por la escuela. Si puedo, volveré. No te pido promesas. Te pido que pienses si tu miedo puede ser más grande que el amor que hay aquí». Fue una afirmación de su libertad antes que una súplica. Cuando el rebozo desapareció por la loma y quedó solo el eco de pasos sobre la tierra mojada, la casa pareció desmoronarse en una serie de gestos cotidianos que antes se daban por sentados. La taza que quedó tibia, la esterilla sin tocar, la tiza en la mesa con trazos a medias. Isabel fue la primera en notarlo. Esa noche se despertó y buscó en la cama el calor de una presencia que ya no estaba. Mateo la tomó entre sus brazos en la oscuridad y por primera vez admitió que el hogar había perdido una pieza indispensable. Los días que siguieron fueron de ajuste y de ausencia. Mateo trabajó con la misma disciplina de siempre, pero la atención ya no le bastaba con reparar vallas, reparaba también silencios. Preguntó a vecinos con timidez sobre el paradero de Victoria y se topó con respuestas que iban desde «se fue a San Miguel a buscar trabajo» hasta «la vieron en la capilla de la Santa Cruz». Ninguna pista concreta. Lo que encontró fue una acumulación de vacío que le urgía a moverse o a quebrarse. El primero que notó el abandono fue Tomás, que cerraba la puerta de casa como si creyera que al hacerlo la mujer regresaría. Isabel le ofreció sus muñecas, compartió sus juegos, pero la familiaridad que se había construido con otra mano faltaba. El niño comenzó a preguntar por la noche: «¿Cuándo viene la señora? ¿Volverá?». Y en la manera en que pronunció «señora», había una mezcla de respeto y de urgencia que taladró a Mateo. La noche en que decidió no dejarlo pasar más, Mateo fue a la capilla. No buscó la compañía de otros. La pequeña iglesia de San Lorenzo siempre le había parecido un lugar donde las palabras encontraban su sitio. Allí, frente al altar sencillo y las velas que humeaban una luz temblorosa, dejó salir lo que la prudencia le había tragado. No fue una confesión larga ni un discurso de arrepentimiento con frases hechas, fue un diálogo áspero con su propia falta. «Señor, no quiero que Isabel crezca con la sensación de que mi miedo la manda antes que el amor. Si hice mal, muéstrame cómo remediarlo». No pidió milagros, pidió valentía ordenada. Al día siguiente comenzó a buscar de verdad. Preguntó a doña Remedios, quien le señaló con la mirada cargada de años: «Si la encuentras, no la trates como quien recupera un objeto. Las cosas del corazón no se devuelven con recibo». Mateo entendió la advertencia. No se trataba de persuadirla con palabras hechas para convenir. Se trataba de demostrar que sus prioridades habían cambiado. La búsqueda no fue un viaje magnífico ni heroico. Fue un ir y venir que implicó humildad. Habló con maestros, con el herrero, con el talabartero. Preguntó por los lugares donde la viuda hacía mandados. Finalmente alguien le dijo que la había visto en la capilla de un pueblo vecino, donde ofrecía catecismo a los niños pobres. El rumor le puso un perfil. Victoria no había huido a ciudades con promesas. Se había ido a dar lo que sabía hacer. Eso lo hirió y lo consoló. Hirió porque ella había sacrificado su presencia por su prudencia. Lo consoló porque la sabía viva haciendo lo que mejor sabía. La encontró una mañana, al pie de una capilla de paredes agrietadas, con el sol golpeando su rebozo ya limpio. Estaba inclinada sobre un grupo de niños, explicando con paciencia cómo se formaban las letras. Sus manos, curtidas por el trabajo, se movían como si la lección fuera también una caricia. Cuando alzó la vista y vio a Mateo, su mirada fue un cruce de cosas: sorpresa, prevención y algo que pudo ser alivio. No le dio tiempo a pronunciar explicaciones. Se acercó despacio y lo dejó hablar.
Mateo no preparó grandes discursos. Había aprendido, durante los días de ausencia, que las palabras se vuelven superficiales frente a las decisiones. «Lo siento», dijo, y esas 2 palabras cargaron el peso de semanas de remordimiento. «Fui cobarde. Te pedí que te fueras por miedo a perder lo poco que tengo. Pero perderte a ti y a lo que trajiste, eso sería perderlo todo». No pidió que volviera como si nada. Pidió permiso para reparar. Victoria lo miró con la serenidad que no deja lugar a condescendencias. «Te fuiste a rezar, a pedir un paso que no rompiera lo que había. Yo también pedí. No vine a castigarte ni a demostrarte nada. Me fui porque tenía que cuidar a Tomás y enseñarle algo de futuro». Habló claro. Su dignidad no estaba en volver sin garantías de que habría un proyecto compartido, y la suya no era una historia que aceptara ser aplastada por la protección paternal. La conversación se alargó hasta que el sol calentó la piedra de la capilla. No hubo promesas precipitadas, hubo condiciones sencillas: honestidad pública, compromiso de Mateo de enfrentar las sospechas, y la voluntad de ambos de construir algo que fuera más que un remiendo. Victoria habló de la escuela que quería levantar, de aulas bajo un árbol, de pizarrones hechos con tablas regaladas, de libros donados. Mateo, que durante tanto tiempo había medido su vida por la tierra y el dinero, escuchó y entendió que aquello era una oportunidad de unir su responsabilidad con una causa que valía la pena. La propuesta llegó con la humildad de quien reconoce su propio defecto, y con la valentía de quien quiere desafiar el rumor. Mateo no se arrodilló en la capilla como en novela, se puso al nivel de Victoria, tomó su mano y le dijo: «Quiero que me ayudes a ser el hombre que esta casa necesita. ¿Te casarías conmigo?». No fue un gesto de conquista, fue una petición de alianza. Victoria, después de meditar con el mismo pragmatismo con que evaluaba una lección, aceptó. Lo hizo con la condición de que fuera un compromiso también público. No huirían del ruido, lo enfrentarían juntos. La noticia no corrió como pólvora, porque en el pueblo las noticias serias andan a paso de tranco. Llegó con miradas, con preguntas y con la inevitable especulación. Algunos celebraron en voz baja, otros se mantuvieron en expectativa. Don Silvestre no se pronunció de inmediato, pero su silencio fue una sombra que se estiró hasta la fecha de la ceremonia. La boda fue sencilla: velas, rosario, el padre Sebastián con su voz templada. En la capilla se escucharon los nombres, las promesas y las lágrimas contenidas. Isabel llevó las arras, Tomás jugó con la orla del vestido sin comprender del todo la solemnidad. No hubo banquete pomposo, hubo invitados que trajeron tamales, un par de panes, el comal caliente y el murmullo contento de quienes celebran una unión que parece, a la vez, justa y recuperadora. La comunidad asistió en su mayoría, algunos con reservas. Don Silvestre llegó tarde y con la rigidez de quien sostiene el peso del linaje. No dijo grandes cosas, se limitó a estrechar la mano de Mateo con la formalidad de siempre. Nadie esperaba abrazos efusivos. Lo que se observó, sin embargo, fueron pequeñas señales. Un vecino que antes se distanciaba ofreció madera para el aula. El maestro del pueblo prestó algunos libros. La boda no cambió las costumbres de la noche a la mañana, pero fue el acto que abrió la puerta para las acciones que vendrían. El primer paso fue consolidar la escuela. No fue una obra financiada por el cielo, fue el resultado de horas de trabajo, de tueques y de persistencia. Se inauguró un pequeño salón junto al mezquite, con bancos reparados y un pizarrón lijado. Los padres colaboraron con lo que pudieron: una lámina de zinc, un manojo de tizas, una rejilla para el piso. Mateo aportó la tierra para el piso de arena pisonada y su esfuerzo en levantar las paredes. Victoria organizó las clases con la precisión de quien enseña con poco y buenos resultados. Don Silvestre, lejos de ofrecer grandes donativos, cedió una pequeña franja de su terreno como zona para que los niños plantaran un huerto escolar. No fue un gesto heroico, fue una decisión calculada donde reconoció utilidad y tal vez la conveniencia de alinearse con la corriente que empezaba a construirse. La vida en el rancho fue acomodándose a una nueva normalidad. Aprendieron a discutir sin destruir, sobre horarios, sobre dinero, sobre quién debía ir a traer agua en la noche y quién se quedaba con los chicos. Hubo peleas domésticas que dolieron porque mostraron el costado humano de una reforma. Mateo y Victoria se equivocaron, se pidieron perdón y volvieron a intentarlo. La alianza que habían decidido no fue una garantía de perfección, fue un proyecto donde la fe se manifestaba en actos cotidianos: levantarse a barrer, acompañar a un niño en la tarea, sostener una mirada cuando la comunidad volvía a ser exigente. La escuela fue tomando vida propia. Niños que antes trabajaban parte de la jornada empezaron a asistir. Las manos encallecidas encontraron en la lección un alivio para la dureza del cuerpo. Pronto, una muchacha que había aprendido a contar hasta 20 con Victoria fue capaz de ayudar a su madre a leer papeles de la bodega. Un jornalero encontró en la alfabetización la posibilidad de acuerdos más justos. No todo fue claridad.
A veces la asistencia menguaba por la necesidad económica. Entonces la comunidad organizaba días de trabajo voluntario para sostener el proyecto. Nadie prometía riqueza, se prometía instrucción y dignidad. Don Silvestre seguía siendo la medida de muchos prejuicios, pero su postura fue aflojando, no por redención súbita, sino por pragmatismo y por pequeños recordatorios de la utilidad. Un día, cuando su nieto llevó a casa un dibujo con su nombre escrito por primera vez, algo en el gesto de orgullo cambió. No se trató de un drama, sino de una constatación. La escuela aportaba algo que los números de sus terrenos no podían comprar. Así, su oposición perdió filo. No pidió perdón en voz alta, pero dejó de negar madera, y en ocasiones cedió un saco de cemento. Esos gestos, más que una absolución, fueron una negociación silenciosa entre el interés y la influencia social. En la plaza, la conversación sobre la familia McBride Sánchez dejó de ser un cuchicheo destructivo para convertirse en un relato de trabajo comunitario. Doña Remedios, que había sido sostén en los peores días, contó la historia de cómo la casa se llenó de niños y de cantos. El padre Sebastián, prudente, recordaba que la caridad no es espectáculo, sino acompañamiento. Y Victoria, que no buscaba aplausos, administraba la escuela con la misma dignidad con la que había rechazado la limosna. Los años fueron amarrando las piezas sueltas. Isabel sintió la presencia de una madre que enseñaba con mano firme. Tomás ganó confianza y empezó a ayudar en la milpa del rancho como un chico que ahora sabía leer instrucciones. Mateo aprendió a recibir y a pedir ayuda. Su orgullo se volvió colaborativo. Las noches se volvieron menos solitarias. En algunos amaneceres, sentados en la mesa de la cocina, compartían pan y planes. No prometían cambios milagrosos, sino pasos. Un techo para la escuela, una pérgola para las reuniones, la compra de algunos cuadernos. El momento que simbolizó el cambio fue la inauguración formal de la escuela, varios meses después del matrimonio. Llovía de nuevo, pero esta vez la lluvia llegó como una bendición suave que parecía purificar más que golpear. La ceremonia fue pequeña. Vecinos, algunos funcionarios locales, el sacerdote y niños con sus cuadernos. Mateo dio unas palabras sencillas. No habló de heroísmos, habló de trabajo conjunto. Esto no es solo de nosotros, dijo. Es de quienes nos ayudan a seguir. Victoria añadió que la enseñanza daría raíces y alas. Raíces para la tierra del pueblo y alas para la imaginación de los niños. Cuando las voces se unieron para rezar una oración breve por la escuela, la lluvia fina cubrió los jirones del cielo, como si la tierra también quisiera bautizar la iniciativa. No faltó quien recordara que nada de esto era pura gracia sin esfuerzo. Los meses siguientes trajeron escasez, más deudas y noches en que el dinero no alcanzaba. Pero también trajeron la persistencia de manos que se ofrecían a reparar los bancos, a vender panes para recaudar fondos, a cortar leña para la estufa del aula. La escuela, más que un edificio, comenzó a ser un lugar donde el pueblo ponía a prueba su capacidad de servir. Uno de los regalos más inesperados fue la manera en que la comunidad devolvió la confianza. Padres que antes reticentes llevaron comida para los niños. Un grupo de mujeres que empezó a coser uniformes sencillos. Un hombre que, recordando que en su niñez nadie le enseñó a leer, donó algunos libros familiares. La dignidad de Victoria quedó intacta. Nunca aceptó limosnas que faltaran al principio de esfuerzo, y siempre retribuía con enseñanza. Con el paso de los meses, la casa se llenó otra vez de ruidos de vida, juegos, acordes de guitarra, charlas en la madrugada. Una tarde en que el aire anunciaba lluvia, Isabel encontró un par de zapatillas viejas y las llamó las de la escuela, con un orgullo que le salió del pecho. Tomás, ahora un compañero constante de juegos, le mostró cómo plantar una semilla en el huerto. Los padres se sentían a ratos como plantadores de esperanzas. El tiempo siguió su curso, y la vida, con su mezcla inexacta de gratitud y esfuerzo, trajo una noticia que remató el círculo de esa transformación: la llegada de otra vida. En una madrugada que olía a tierra mojada, Victoria dio a luz a una niña que fue recibida con la sencillez de la comunidad. La partera del pueblo, unas vecinas y la canción que Isabel aprendía a mitad de la noche. La nombraron Esperanza,
no por vanidad, sino por reconocimiento de la historia que los había traído hasta allí. Esperanza fue un nombre que se susurró con cuidado, como quien quiere proteger el porvenir. El nacimiento no eliminó los desafíos, pero alumbró algo que no se mide en cuentas, un futuro con nuevas opciones. Mateo sostuvo a la niña y por un instante pensó en esa noche de lluvia que había sido el origen y en todas las decisiones que se tejieron desde entonces. No se sintió completo ni resuelto, se sintió llamado a seguir aprendiendo. La fe que practicaban no era una fórmula, sino un entramado de actos que decían: nos arriesgamos por la vida de otros. En los años que siguieron, la escuela creció en dirección a lo útil. Se añadió una biblioteca pequeña, se organizaron talleres de apicultura y se plantaron árboles frutales que los niños cuidaban. Las cosechas no fueron milagrosas ni automáticas, requirieron trabajo y paciencia. Algunas familias que antes salían en busca de jornales empezaron a quedarse y a participar en proyectos comunitarios que mejoraban la calidad de vida en pequeños tramos. Una mejora en el pozo, una canaleta para el agua de lluvia, una jabonería casera que ayudó a algunas mujeres a complementar los gastos familiares. La comunidad que alguna vez observó con recelo aprendió a medir la palabra vecino con nuevos parámetros. Hubo reconciliaciones sencillas, gente que admitió frente a otra que había juzgado con prisa, un apretón de manos en la plaza que cerró una vieja distancia. Don Silvestre, más tarde, asistió a una feria de la escuela donde su nieto leyó en voz alta. No se convirtió en íntimo amigo, pero dejó de sumar rumores con la misma facilidad. Su mirada cambió por la evidencia de que algo tangible había nacido de la unión de dos personas decididas a no renunciar a su responsabilidad social. Mateo y Victoria siguieron aprendiendo a ser padres en conjunto. Tuvieron discusiones que trajeron manchas de orgullo, noches en que dudaron de sus capacidades y otras en que la risa de los niños curó lo que las palabras no podían. Aprendieron a pedir perdón. Aprendieron también que pedir perdón no borra el efecto de una herida, pero sí posibilita la reparación. La religión que practicaban no se volvió espectáculo, se hizo trabajo silencioso. Visitas a enfermos, apoyo a familias en duelo, la logística de la escuela. El rosario quedó en una repisa, a la vez que la oración privada se mantenía como sostén. Un día, al atardecer, Mateo estuvo sentado en la vereda, viendo a Isabel y a Tomás jugar a construir un fuerte con cajas. Victoria pasó junto a él, con la niña en brazos, y se detuvo. No dijeron mucho. Una palabra suya bastó. «Mira lo que dejamos en pie», dijo. Mateo no necesitó responder con grandes frases. Sonrió, porque en la sonrisa cabía el reconocimiento de que muchas cosas se habían perdido y muchas otras se habían ganado. La última escena que quedó grabada en el pueblo fue sencilla y hermosa. Una tarde de lluvia suave, como la que había abierto la historia, en la que la escuela celebró su 5º aniversario. Los niños leyeron, cantaron y plantaron un árbol joven en el patio. Se llamó el Árbol de la Esperanza. Las gotas que bajaban de las hojas parecían limpiar los miedos de años anteriores. Don Silvestre vino con su nieto. Una vecina mayor dejó una canasta de pan. Doña Remedios no dejó de sonreír con esa mezcla de dureza y cariño propio de quien ha visto el paso de las estaciones. Cuando la ceremonia terminó, Mateo se acercó al altar pequeño y dejó una palabra de gratitud en silencio. No era un reconocimiento de perfección, sino de fidelidad, a su hija, a su esposa, a la comunidad. En su vida cabían cicatrices y besos, contabilidad y cantos, fracasos y nuevas oportunidades. Victoria pasó la mano por su espalda y juntos miraron al árbol que empezaba a echar raíces. Antes de cerrar, hay una cosa que vale la pena recordar. Las tormentas no solo le destruyen, también pueden traer encuentros que obligan a los hombres y mujeres a recomponer su rumbo. La providencia en esta historia no es un billete que cae del cielo, sino una convocatoria a hacer lo que está al alcance con coherencia y amor. La fe que mostramos aquí es concreta. Se expresa en el pan que se comparte, en la tiza que enseña, en la valentía de un hombre que decide enfrentar su miedo por el bien de su hija, y en la dignidad de una mujer que pide ser tratada como socia y no como carga. Señor, te damos gracias por las manos que sostienen, por las voces que enseñan, por los corazones que se atreven a amar aun cuando las miradas del mundo cuestionan. Danos la valentía de Mateo para elegir amor sobre temor,
la firmeza de Victoria para exigir justicia y dignidad, la ternura de los niños para recordarnos lo esencial. Ayúdanos a construir escuelas, no solo de tablas y pizarrones, sino de confianza y respeto. Que la lluvia que cae sobre esta historia sea lluvia que alimenta raíces y no solo prueba. Si esta historia te conmovió, comparte con alguien que necesite escuchar cómo la fe práctica transforma vidas. Suscríbete, deja tu comentario sobre de dónde nos ves y qué te dejó esta historia, y acompáñanos en más relatos de esperanza y trabajo en comunidad.